Eran las playas de Sanlúcar. Caballeros, señores y duques a caballo, y también follones, amadises y estiércol de titanes, espadachines, clérigos y capellanes, y además florisendos, endriagos, gandules, ganapanes. Eran las playas de Sanlúcar, de doctos navegantes, floridas señoritas y curas oficiantes, y además venteros, maritornes y zancajos malandrines, azacanes, muleros, tartaneros y pícaros playeros, muelle de Sanlúcar, oidores, contadores, soldados deshuesados y armados caballeros, y también rufianes, garambainas, mozuelas y jergones, 300 navíos, entre Bonanza y Las Piletas, todo un imperio en este rinconcito marinero, 200 o más naos de mercancías, riqueza por venir, meses de carga entre despensas y gentío, entre recompensas, parabienes, entre encargos y tributos para esta tierra gaditana, y recuas, mulas andantes por las calles de Sanlúcar, toda una pintura, 1000 o 1500, quizás más, por la calle Bretones, barrio alto, barrio bajo, cargamento, despensas y bodegas por rellenar, comerciantes sin desmayo, entre serones, todo lo que hubiera y más, de aquí, de allá, todo para la mar, y gente, mucha gente en el trasiego, todo un imperio de gentes. Buenas noches, amigos de Sol Televisión. Hoy es nuestro primer programa, La Puerta de América, y estamos con ustedes para desmembrarles un poquito de nuestra historia gaditana, jerezana, también de Rota, de Chipiona, de Trebujena, de Sanlúcar, y se la vamos a ir acercando con nuestros personajes para que, a la vez que veamos imágenes ilustrativas de los textos que les vamos a ir desmembrando, vayamos oyendo a través de sus voces de lo que saben de nuestra historia, de nuestras navegaciones, de lo que desde aquí, desde Cádiz, desde toda nuestra comarca se ha descubierto y las hazañas que desde aquí se han conseguido. Y para eso hoy vamos a tener como primer invitado en Sol Televisión, en este programa Puerta de América, al presidente de la Fundación Puerta de América, Francisco Pacheco Isla. Paco, muy buenas tardes y bienvenido a Sol Televisión. Muchas gracias, Eduardo, por invitarme a este primer programa en Sol Televisión, que creo que dará muchísima vida de historia a toda esta comarca gaditana. Cuando te presentábamos como presidente de la Fundación Puerta de América, quizás sería también idóneo que nos introdujeras un poquito en qué consiste la Fundación Puerta de América, cuáles fueron los inicios y en concreto a qué se dedica, cuál es su objetivo principal. Bueno, la Fundación Puerta de América nace en un principio como una reclamación histórica de las navegaciones a India desde Sanlúcar de Barrameda. Nosotros desde hace tiempo venimos luchando porque Sanlúcar se le reconozca en la historia el papel importante que tuvo durante las navegaciones a Indias. La creación de la Fundación es sacar o desempolvar un poco esos libros antiguos de historia donde constantemente se está nombrando la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, tanto a la salida de las expediciones como a la llegada de las expediciones. Y la Fundación se puso en marcha, sobre todo teniendo en el año 2019-2022, que se conmemora el 5º centenario de la primera vuelta al mundo, pues ese es uno de los objetivos y digamos que es el principal objetivo que tiene la Fundación, ¿no? Pues que en esta comarca y sobre todo en Sanlúcar de Barrameda sea el epicentro universal de esta efeméride. Y fíjate que cuando has dicho ahora la comarca gaditana, nosotros en concreto estamos en un medio de comunicación que se llama Sol Televisión y que va a dar cobertura, y de hecho la está dando ya, a Jerez, a Rota, a Sanlúcar, a Trebujena y a Chipiona. ¿En qué manera este proyecto del Sanlúcar 2019 afectaría a todas estas localizaciones, a todos estos pueblos y a toda la comarca de Cádiz en general, Paco? Bueno, quizás porque todos están involucrados en esa historia. Y esta efeméride, como he dicho antes, de la primera vuelta al mundo 2019-2022, si Sanlúcar de Barrameda es la que organiza los actos conmemorativos de esta efeméride, toda esta comarca, Jerez, El Puerto, Rota, Chipiona, Trebujena, se verá afectada en riqueza, pues porque todas las cosas de historia y todas estos tipos de eventos bien organizados, yo creo que dará muchísimo futuro a la comarca y futuro económico, que es lo que nos hace falta hoy en día, ¿no?
Es decir, que quizás podríamos también reivindicar y casi asegurar que esa historia, al contrario de estar caduca, puede ser nuestro futuro, ¿no? Y que parte de nuestra economía futura puede radicar en potenciar y sacarle partido a esa historia nuestra, sanluqueña, jerezana, roteña y gaditana en particular. No, hombre, nosotros estamos totalmente convencidos de que ese es un motor importante para esta comarca, el sector turístico, y darle un producto de calidad histórica con un buen planteamiento en todas estas ciudades, porque todas tuvieron algo que ver durante, o si no con la vuelta al mundo, sí durante las navegaciones a Indias, ¿no? Y creo que toda la comarca puede salir muy beneficiada. Esto es una ciudad universal en la que se conmemora un hito de esta envergadura. Hay que pensar que la visitan miles y miles y miles de turistas. Y creo que eso es una riqueza importantísima y que puede dar muchísimos puestos de trabajo a toda la comarca. Entonces, como repetíamos, pretendemos celebrar en el 2019 el 500 aniversario de la primera vuelta al mundo. ¿En qué consiste? ¿Cuáles fueron las características principales de esa vuelta al mundo para que todos los televidentes de Sol Televisión puedan coger una primera impresión de qué estamos hablando, para que a todos nos entren ganas de profundizar, de leer y de seguir investigando en este acontecimiento histórico? ¿En qué consiste la vuelta al mundo, Paco? El tema de la vuelta al mundo, lo primero arranca desde la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, que lo primero que hay que hacer, o tendríamos que hacer, es ponerle un lugar en la historia. Y Sanlúcar de Barrameda es el puerto de Sevilla por excelencia. Si Sevilla no tiene puerto al mar. Sin embargo, la historia escrita parece que todo desarrolla en Sevilla. Pero sin embargo, el puerto de mar de Sevilla es Sanlúcar de Barrameda. Dicho esto, en Sanlúcar es donde se terminarán de pertrechar todas las expediciones que cruzan al Océano Atlántico, y tanto también las que vienen de América. Y la primera vuelta al mundo tiene su inicio en Sanlúcar, puesto que un 20 de septiembre de 1519 será Fernando de Magallanes quien dará la orden de largar velas y zarpar con esta gran expedición. Y terminará 3 años después, un 6 de septiembre de 1522, Juan Sebastián Elcano llegando a Sanlúcar de Barrameda. Hago hincapié en el tema de Sanlúcar de Barrameda porque también podríamos estar hablando y decir, bueno, ¿y por qué no Sevilla? Pues porque cuando las naves salen de Sevilla no está la expedición totalmente pertrechada. La expedición se termina de pertrechar en Sanlúcar de Barrameda, cuando tiene todos sus tripulantes a bordo, cuando están los capitanes a bordo, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando vuelve a Sanlúcar, dan por terminado el viaje, los mismos escritos en la carta de Juan Sebastián Elcano, que le escribe al emperador diciendo que ha llegado a Sanlúcar de Barrameda y que ha dado la vuelta a toda la redondez de la tierra, y también el cronista del viaje, Antonio de Pegafita, en el que dice pues que han dado la vuelta al mundo entero después de haber recorrido 14.460 leguas. Y creo que esta es una efeméride que el pueblo de Sanlúcar y esta comarca no la vamos a perder. No nos va a pasar como otros hitos importantes en los que llegan las grandes ciudades o las grandes capitales y absorben todas estas y además, efemérides, si ¿no? te parece, Paco, había, al respecto de la celebración de este 500 aniversario, tú sabías, y de hecho estás muy documentado al respecto, de qué ocurrió en el 400 aniversario. ¿Por qué? Porque de observar las incidencias o, entre comillas, los errores del pasado, nos podemos anticipar también para proponer las soluciones del futuro. ¿Qué pasó en ese 400 aniversario de la primera vuelta al mundo, Paco? Bueno, cuando se quiso celebrar desde Sanlúcar el 4º centenario de la primera vuelta al mundo, pues un sanluqueño, Genaro Cabestany, es el que propone que se celebre en Sanlúcar de Barrameda, o que se hagan una serie de actos para conmemorar ese 4º centenario, ¿no? Este señor, pues como todos los que aman a su tierra, ¿no?, mandan una serie de cartas, una serie de escritos para lo que es digamos, a nivel provincial, a nivel nacional, hasta que llega, pues como todo, llegas a oído de Sevilla, y Sevilla absorbe ese 4º centenario. Y se hacen eventos, pues en Guetaria, en la tierra natal de Juan Sebastián Elcano, se hacen en Madrid,
la Sociedad Oceanográfica de San Sebastián se hace cargo de este tema. O sea, que al final Sanlúcar, y él lo dice en algunos de sus escritos, ¿no?, pues que las autoridades sanluqueñas no hicieron caso en absoluto de lo que él decía. Y hubo pues otras grandes ciudades que aprovecharon el evento y de ahí arrancaron muchísimo en el tema económico y en el tema cultural. Sí. Muchos de los vestigios que quedan en ciudades como en Guetaria o en San Sebastián o en Madrid o en Sevilla, pues son de ese cuarto centenario, efectivamente, ¿no? Y entonces yo creo que Sanlúcar no puede dejar pasar ningún quinto centenario ni ningún cuarto centenario. Es decir, Sanlúcar yo creo que sería esta ciudad española que se podría permitir el lujo todos los años celebrar, con respecto al descubrimiento de América o a la vuelta al mundo, podría permitirse el lujo de celebrar todos los años un cuarto o un quinto centenario. Y yo creo que también nuestros televidentes dirán, bueno, pero quizás no estemos en la mejor época para pedirles a las administraciones que se vuelquen en un proyecto que puede implicar gasto. Entonces, quisiera saber de ti, primero, verdaderamente la realización de este proyecto, que tendría consecuencias y circunstancias económicas muy positivas para toda la comarca, y en segundo lugar, cómo pretendemos convencer a la administración de que esta celebración es crucial para ese medio y largo plazo de la comarca de Cádiz en general. Bueno, nosotros desde la Fundación tenemos un proyecto de ciudad, podríamos llamarle de ciudad universal, un proyecto que está integrado dentro de la ciudad de Sanlúcar y que pensamos que tampoco es un proyecto de muchísimo coste, puesto que también pensamos y creemos que gran parte del proyecto ya está realizado en la misma ciudad de Sanlúcar. Si tendríamos que hablar de inversión a gran escala, como por poner un ejemplo fue la Expo del 92, pues yo creo que no hace falta esa gran escala, puesto que hoy tenemos un magnífico aeropuerto en Jerez, tenemos línea de alta velocidad hasta Cádiz, tenemos un puerto de crucero en Cádiz, tenemos buenas autovías, es decir, que digamos esas grandes infraestructuras están realizadas, ¿no? Lo que hace falta es poner en marcha ese motor que haga que el turista viva una vuelta al mundo dentro de la ciudad de Sanlúcar. También, por ejemplo, en Jerez podríamos hablar de los vinos, ¿no? Los vinos que embarcan en esta primera vuelta al mundo, además mandado por Carlos I, manda que sean vinos de Jerez. No se embarcan en Sanlúcar, se embarcan en un puerto entre Trebujena y Lebrija, que es Las Orcadas, pero también es protagonista el vino, al igual que muchísimos otros frutos de esta tierra, ¿no? Entonces yo creo que si nos preparamos bien y somos capaces de vender este evento a nivel mundial, porque no hay que pensar en que nos quedemos cortos, en que parece que sea una cosa solamente gaditana o andaluza, no, mucho más que nacional, y creo que el turista de calidad pide una ciudad universal como la que nosotros tenemos pensado para Sanlúcar, donde recorra esas mismas calles que recorrieron estos grandes exploradores y descubridores que cruzaron el Atlántico, que puedan conocer esas mismas casas de cargadores, que sean capaces de subir esas mismas escaleras, que sean capaces de ver la desembocadura del Guadalquivir o la entrada del Guadalquivir al Atlántico. Yo creo que Sanlúcar está muy preparada y esta ciudad, esta provincia, pues a la vez creo que también. Porque cuando nosotros hablamos de historia y de este programa de historia en el que le decíamos al principio que íbamos a traer a personajes directamente relacionados con ella para que nos hablaran y nos contaran, como está haciendo hoy Francisco Pacheco a todos nosotros, nos está presentando una historia amena, pero y que va a ser parte de nuestro futuro. Y en concreto, Paco, si nosotros observamos qué ha ocurrido con la serie Isabel la Católica en televisión, que ha sido ya no solamente un boom de audiencia, sino que lo que podríamos considerar una historia antigua de España, resulta que ha sido una reivindicación y un éxito de pantalla enorme y a la vez turístico de todas las localizaciones que se han propuesto en la serie. Efectivamente. Luego esa historia interesa y es rentable, ¿no, Paco? Claro, efectivamente. Una de las
de las cosas que ha conseguido, por supuesto, la historia. Todo el mundo, cuando una serie está bien hecha, está bien caracterizada y cuenta algo tan bonito como la vida de Isabel la Católica, importante para la historia de España, engancha muchísimo a la gente. Y a la vez, todos esos sitios por donde ella estuvo, por donde ella pasó, pues se ha demostrado que ha habido muchísima demanda turística en llegar para conocer esos mismos sitios de la serie, ¿no? Nosotros desde la Fundación, y más concretamente en Sanlúcar de Barrameda, es donde por primera vez Isabel la Católica ve el mar. Yo creo que es algo importante en la vida de ella. Hemos dado los pasos pertinentes pues para que la serie pudiese grabar ese momento histórico de cuando Isabel la Católica ve por primera vez el mar, ¿no? Sin embargo, pues no hemos podido, pues por los costes que traer un equipo de producción y traer los actores y todo, y la Fundación la verdad que no puede correr con esos gastos, ¿no? Pero yo creo que cualquier ciudad, incluso la misma ciudad de Sanlúcar, plantearse esto como una inversión institucional desde el ayuntamiento, por ejemplo, ¿no? Pues yo creo que a la larga, yo creo que es de los buenos dineros invertidos, ¿no? Le podría dar a Sanlúcar muchísimo turismo. Y además, como hoy se habla del retorno, el retorno que esa inversión significaría, claro. El retorno sería magnífico, ¿no, Paco? Sobre todo porque, por ejemplo, en Sanlúcar, el Castillo de Santiago es una de las joyas en castillos que tenemos a nivel nacional, ¿no? En su conservación, en cómo está, y yo creo que a Sanlúcar le podía haber dado también un buen espaldarazo para que muchos turistas pudiesen venir en la serie, ¿no? Si se hubiese visto Sanlúcar, donde vio el mar, pues muchísima gente vendría a lo mejor a esa torre del homenaje, ¿no? Claro. Desde ahí para ver el mar y ver a lo mejor la misma perspectiva o la misma vista que tuvo ella cuando llegó por primera vez a estas tierras, ¿no? Hoy sabemos que con la situación que hoy tiene España, Andalucía y la provincia en general, pues a lo mejor las administraciones públicas, a lo mejor no seguro, están distraídas con otros desempeños y con otras obligaciones y con otras preocupaciones, y este proyecto necesita también que la administración se fije en él, porque ha de tomar las riendas, si no desde el Gobierno central, por lo menos desde Bruselas, desde la propia Junta de Andalucía. ¿Qué medios ha utilizado? Te estoy hablando en concreto de la proposición de iniciativa legislativa popular de presión, en este caso de lo que se llama sociedad civil, para que la Administración o el Parlamento de España haga caso y saquemos adelante este Sanlúcar 2019. Bueno, como sabemos los sanluqueños, porque quizás el resto de la comarca no habrá puesto atención a este tema, pero el gobierno anterior promulgó un Real Decreto en el que decía que la celebración del 5º centenario de la primera vuelta al mundo pues se celebraría en Sanlúcar de Barrameda. Por recortes que hay hoy en día y tal y como está la situación, pues todas estas conmemoraciones pues han dado al traste el nuevo gobierno, ¿no? No quiere decir con eso que no se vaya a realizar, pero ahora mismo está totalmente paralizado, ¿no? Entonces nosotros como sociedad civil lo primero que hemos hecho es ponernos en marcha y buscar qué paso eran los que teníamos que dar dentro de la Constitución española, lo que nos permite, ¿no? Y nos permite una iniciativa legislativa popular amparada en el artículo 87.3, en el que nos da el que podemos solicitar al Parlamento, a la mesa del Congreso más concretamente, una iniciativa legislativa popular para que en Sanlúcar se desarrolle este 5º centenario de la primera vuelta al mundo. Ya está aprobado por la mesa del Congreso y por el Senado, lo hemos mandado a la Junta Electoral Central, que es la que nos tiene que dar un código para la recogida de firmas. Estamos esperando pues que en los próximos días lo podamos recibir y nos tenemos que poner en marcha absolutamente todos para la recogida de firmas, para conseguir esas 500.000 firmas. Ya hay gente por ahí que dice que si esto es una locura, que si esto no lo conseguimos. Bueno, nosotros hemos conseguido muchas cosas, creo que más importantes que las 500.000 firmas. La propia vuelta al mundo era una cosa irrealizable y la realizaron. Y muchas cosas más. Y nadie decía que íbamos a hablar en Sanlúcar del 5º centenario de la Vuelta al Mundo. Ya se aprobó en un Real Decreto, es decir, que las 500.000 firmas, con que los sanluqueños y la gente y las personas de esta comarca seamos capaces de mirar al futuro, yo creo que con
contemos con 10 firmas de cada uno, con que cada uno nos propongamos conseguir 10 firmas de amigos que no sean de esta comarca, tenemos las 500.000 firmas. También te tengo que decir que hay una empresa de Barcelona pues que va a colaborar con la Fundación en el tema de la recogida de firmas electrónicas, pero bueno, esto es un tema que cuando lo tengamos ya más visto para la próxima semana, pues ya daremos los datos a los telespectadores y demás para que puedan... Fíjate que cuando hablas de recogida de firmas es generar la voluntad o la ilusión en las gentes que nos rodean, nuestros propios paisanos y por supuesto todo el censo electoral español. En ese generar ilusión es vender una historia bonita y real. Y eso es lo que tú estás haciendo en la Fundación también, pero en concreto en las conferencias que estás dando por distintos sitios, y una de las últimas o de las más recientes ha sido celebrando el 150 aniversario del Faro de Chipiona. En esa conferencia realmente sigues divulgando la historia de nuestra comarca, la historia principal de la bahía y la historia particular de Chipiona, ¿no? Claro, porque vuelvo, como he dicho al principio, esta comarca está totalmente vinculada a la carrera de Indias, ¿no? Chipiona, en homenaje al 150 aniversario del Faro de Chipiona, Chipiona es la luz que guía al imperio español americano, ¿no? Sin lo que son las hogueras en Chipiona o los faros de hace 5 siglos en Chipiona, en la piedra de Salmedina, señalizando lo que es toda esta costa, por ejemplo, desde Rota a Chipiona y a Sanlúcar, con esos bajos que parece un ejército totalmente sumergido y esperando a que llegue el enemigo, porque sabe que lo va a batir perfectamente, ¿no? Y Chipiona tiene un papel importante en lo que es el río Guadalquivir, esa desembocadura. Hablábamos allí el día de la conferencia sobre cómo rezan los pilotos a la hora de salir, lo que son los pozos de Chipiona, donde todas las flotas tienen que esperar, tanto para salir como para entrar en Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Y la referencia de Rota, es decir, que la bahía gaditana en su conjunto, y Cádiz, por supuesto, como capital, que después será la que coja la cabecera de las flotas de India, ¿no? Pero bueno, yo creo que desde Sanlúcar tenemos mucho que decir en todo esto y toda esta comarca, ¿no? Pues, amigo Francisco Pacheco, vamos a seguir dentro de un ratito porque descansamos, evidentemente, para nuestras necesidades publicitarias, y desde Sol Televisión les seguimos diciendo que aquí, en este programa Puerta de América, les vamos a seguir ilustrando sobre nuestra historia de Jerez, de Sanlúcar, de Chipiona, de Rota y de Trebujena. Hasta ahora volvemos, amigos. Fernando de Magallanes, noble y natural de Sabrosa, en Portugal, que en su juventud había asistido a la conquista de la Malaca y descubrimiento de las Islas de las Especias o Molucas, así como a la campaña de África en las que fue herido resultando cojo, enojado con la corte portuguesa, se pasó al bando de Carlos de España, el emperador, con quien capituló una expedición para encontrar un paso hacia las Especias. En Sanlúcar se pertrechó la flota constituida por las naos Trinidad, San Antonio, Concepción, Victoria y Santiago. En una relación de coste que tuvo esta armada, que consta en el Archivo de Indias de Sevilla, aparece un asiento de 24.000 y pico de maravedíes. La flota se dio a la vela al Atlántico el día 20 de septiembre. Al desembarcar en el islote de Maetén el 27 de 1521, Magallanes fue muerto. La Trinidad volvió atrás y de la Victoria tomó el mando Juan Sebastián Elcano, marino vasco de Guetaria, que siguiendo la ruta portuguesa hacia la India y costeando el continente africano, llegó hasta las islas de Cabo Verde y luego regresó a Sanlúcar después de haber dado la vuelta al mundo un 6 de septiembre de 1522. Seguimos en esta segunda parte, amigos de Sol Televisión, con el presidente de la Fundación Puerta de América, Francisco Pacheco Isla.
y seguimos hablándole de esta pequeña historia y de otras anécdotas históricas en torno a Sanlúcar y a toda la bahía y la comarca de Cádiz. Paco, recientemente hemos visto también como personaje importante en nuestra historia, quizás porque ha venido el príncipe de Japón a España, una figura emblemática que se llama, o se puede pronunciar, si no tú me corriges, Hatsemura Tutsenaga. Sí, Hakemura. Hakemura Tutsenaga. ¿Quién es este personaje y qué significa también para Europa, para el comercio con Europa y para Sanlúcar y para Cádiz en particular? Bueno, este es uno de los grandes personajes de la historia en Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Esto es una expedición japonesa del año 1614, aunque efectivamente estamos en el 13. En el 13 es cuando se empieza a preparar esa misión que se llama la misión Keisho, para venir a Europa a entrevistarse pues con el monarca español y también pues con el Papa, ¿no? Y aparece este personaje en la historia que se llama Hakemura Tetsunenaga, y él llega a Sanlúcar de Barrameda pues el 5 de octubre de 1614, ¿no? Y como bien acabas de decir, pues estos días ha llegado a Coria del Río, por el tema del apellido Japón, que procede de esta ciudad sevillana, el príncipe de Japón, y en fin, con toda su corte, el embajador, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, Sanlúcar de Barrameda es esa ciudad donde esa misión llega por primera vez. Una misión japonesa que cruza el Pacífico, cruza México, embarca en la flota de Nueva España y llegará a Europa desembarcando en Sanlúcar de Barrameda. Estará en Sanlúcar 16 días de fiestas que les hará el duque de Medina Sidonia, etcétera, etcétera. Sin embargo, en toda esta historia de Hakemura, volvemos lo que te comentaba anteriormente, ¿no? Parece como que Sanlúcar hay que saltársela en la historia, ¿no? El cuarto centenario, el año que viene, de Hakemura Tutsenaga, yo creo que Sanlúcar tiene que reivindicar ese papel importantísimo, puesto que es el primer sitio donde él toca suelo europeo, y también será el último sitio antes de volver a su país, donde embarque para volver a Japón, ¿no? Entonces creo que estos cuartos centenarios o quintos centenarios, como el del año siguiente, en 1515, que tendrá que celebrarse el descubrimiento del Río de la Plata por Juan Díaz de Solís, también salió de Sanlúcar de Barrameda un 8 de octubre, ¿no? Aunque Solís muera en el Río de la Plata. Es decir, podríamos hablar de quintos centenarios y de cuartos centenarios, los que tú quisieras, y siempre pondríamos de protagonista a Sanlúcar de Barrameda. Y creo que eso lo tiene que aprovechar la ciudad y la comarca. La comarca en general. En general lo tiene que aprovechar la ciudad de Sanlúcar y la comarca, porque vuelvo a decir que se pueden hacer eventos, se pueden hacer infinidad de actos conmemorativos con naciones. No estamos hablando de un pueblo cualquiera, es decir, que no es con desprestigiar nada, pero estamos hablando de hacer grandes eventos con naciones. En este caso, pues se puede hacer el año que viene con Japón. Por cierto, que Sanlúcar de Barrameda es la única ciudad por donde pasó Hakemura Tutsenaga o la misión Keisho, la única en la que no hay una estatua referente a este extraordinario japonés. O sea, con lo cual creemos entender que también reivindicas esa estatua para Sanlúcar en ese añadido, entre comillas, que has puesto, ¿no? Nosotros la venimos reivindicando también desde hace muchísimo tiempo, pero al igual que la de este, pues la de otros muchísimos personajes. Y es también un tema de la administración la que debe de involucrarse un poco más con el tema de la Fundación Puerta de América. Yo creo que también debería digamos, de acercarnos muchísimo más, ¿no? Tanto nosotros como sociedad civil, como las autoridades de Sanlúcar, como que son las que gobiernan en nuestra ciudad, ¿no? Pero que desde aquí yo les invito a que cuenten con la Fundación para lo que necesiten, cualquier proyecto referente a este cuarto centenario. Nada más que tienen que ponernos, que dirigirse a la Fundación Puerta de América. Y estamos con los brazos abiertos pues para lo que necesiten, vamos, porque Sanlúcar es que lo necesita y la comarca también lo necesita, ¿no? Sí. Cuando se empieza un nuevo programa, y de hecho cuando Puerta de América ha contado con la absoluta colaboración y todo el apoyo, y no son palabras vacías ni mucho menos, con toda la dedicación de este equipo de producción de Sol Televisión, uno de los primeros retos que se plantea es el decorado, dónde
vamos a desenvolver nuestro desempeño de programa histórico y con qué documentación gráfica y en qué contexto. Ahí, como ustedes pueden ver, aparece el escenario, el plató, y Sol Televisión ha tenido a bien poner uno de los planos magníficos, planos de los descubridores, que se puede ver en esa orla, porque van a significar las navegaciones que desde un tiempo partieron de Sanlúcar de Barrameda a descubrir y a dar la vuelta al mundo y a conseguir mucha de lo que hoy llamamos globalización o historia de la economía moderna. Ha partido de esa salida de Sanlúcar de Barrameda, y es precisamente Francisco Pacheco uno de los que ha indagado desde hace muchísimos años en esa historia de los descubridores y de los partícipes de esa historia grande de España. Paco, esos antecedentes tuyos, que si quieres puedes ir contando los diversos personajes que aparecen aquí en este plano del decorado, han sido estudiados por ti desde hace 15 o 20 años, ¿no? Bueno, a mí es que me gusta muchísimo la historia, y desde que vi lo que pasó con el tema de la Expo del 92, me propuse estudiar y sacar a Sanlúcar de ese olvido en el que está la historia, ¿no? Porque parece que cuando se habla de América, o se habla de la vuelta al mundo, o se habla en todo lo que sea referente a estas navegaciones, parecía que solamente tienen el derecho de hablar Sevilla y Cádiz, ¿no? Y hay que entender, como he dicho al principio, que Sanlúcar es el puerto por antonomasia de la carrera de Indias, puesto que es el puerto de Sevilla, ¿no? Y Cádiz entrará en esta carrera muchísimos años después que Sanlúcar, ¿no? Sanlúcar, desde el tercer viaje de Cristóbal Colón en 1498, toma, digamos, las riendas de estas exploraciones. Saldrán la mayoría de los viajes andaluces o los viajes menores, que son viajes de exploración de Alonso de Éjeda, Diego de Lepe, Vélez de Mendoza, es decir, una serie de expediciones que son las que van abriendo el camino para esos descubridores y exploradores españoles que partirán muchos años después. Pero Sanlúcar de Barrameda es cabecera de flota hasta el año aproximadamente 1687, en el que zarpa de Sanlúcar la última flota de Nueva España del general Santillán, Fernández de Santillán, ¿no? Si le estamos hablando de 2 siglos de historia de navegación, ¿no? A partir de ahí empezará Cádiz a coger con más potencia lo que es la carrera de India, pero 2 siglos de historia de la carrera de Indias, creo que a lo mejor habrá muchos telespectadores que les sorprenda lo que les estoy diciendo, pero que en nuestra fundación, en nuestro Facebook, ponemos a diario una efeméride, y tiene 365 días al año, repetidas con 3 o 4 efemérides diarias dedicados solo y exclusivamente a la carrera de India, a estos cientos o miles de personajes que partieron desde nuestra playa. Muchos de ellos no regresaron porque dejaron su propia vida en el intento. En el intento. Cuando hablamos de este plano y de ese pertrecho de las naos, de esas flotas que estaban esperando marea, estamos hablando a lo mejor de 4 o 5 meses de vida intensa en la ciudad, hasta que se acopiaba todo, se preparaban las bodegas y se podía zarpar. Eso podría ser también motivo quizás hasta de una película, ¿no? De todo ese trasiego monumental, espectacular o fantástico en un entorno de una ciudadela antigua, ¿no? Sí, hombre, quizás en estos casos lo que hay que tener más es la imaginación, ¿no? Bueno, en concreto me estoy refiriendo a la charla y entrevista que tuviste con Alex de la Iglesia allá hace 2 años en las Carreras de Caballo, y después de oír a Paco Pacheco, ustedes ya hoy lo tendrán también comprendido, igual que nosotros desde hace 3 años, cuando nos cogió en este proyecto, por la ilusión que él le presenta a todos. Y a Alex de la Iglesia, pues en las Carreras de Caballo de Sanlúcar, en un palco, le estuvo contando toda esta aventura. Y Alex de la Iglesia se quedó fascinado y decía que cómo de esto no se había hecho una película, ¿no, Paco? Bueno, yo lo hemos dicho antes, con el tema de la serie de Isabel la Católica, me parece una serie extraordinaria, pero que creo que España tiene una importancia tremenda en todo lo que con América tenga que ver, ¿no? Y creo que hay unas aventuras y una historia riquísima. Algunos se han dedicado quizás a ponernos una mano negra encima, ¿no? Que no sé por qué la tienen que poner, ¿no? Porque nosotros tampoco se la hemos puesto a todos, ¿no?
pero sin embargo desde Sanlúcar el poder imaginar en un año cualquiera las flotas de Indias, donde sale la flota de Nueva España o sale la flota de tierra firme y regresa una flota de Nueva España y regresa una flota de tierra firme, con que solamente le pusiéramos a cada una entre 40 y 50 navíos, estamos hablando de 200 navíos en la bahía de Sanlúcar de Barrameda, y todo eso lleva tanto el pertrecho para cargar lo que se va a llevar a América como lo que hay que descargar de las que vienen a América. Pero hay flotas en Sanlúcar que son colosales, como la de Bartolomé Carreño, en la que lleva aproximadamente unos 90 navíos, con lo que eso conlleva de los esquifes, que son los barcos que apoyan a estos barcos, de las galeras, de los barcos de acarreo que van y vienen de Sevilla, de los barcos de la Vez, que son los que llevan el pasaje, ¿no? O sea, estamos hablando de una desembocadura colosal, ¿no? Y con antes, miles y miles y miles de personas. Estamos hablando de capitanes y estamos hablando de galeones. Cuéntanos en qué consiste el premio Capitán de Galeones que se da el 20 de septiembre por parte de la Fundación. Pues el premio Capitán de Galeones lo ha instituido la Fundación pues para premiar a personas importantes tanto de la cultura, del deporte, de la política de nuestro país y también que no sean de cualquier sitio, ¿no? Pero yo creo que es dar una importancia a Sanlúcar de lo que vivimos en aquella época, y que Sanlúcar tiene que volver a ganar el esplendor que tuvo de esos personajes ilustres e importantes, virreyes, obispos, que llegaron para embarcar y para desembarcar en Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Y queremos que estos personajes pues sean los que lleven a los cuatro vientos el nombre de Sanlúcar de Barrameda y le den importancia a esta historia y sobre todo a la efeméride que queremos conmemorar, que es el 5º centenario de la primera vuelta al mundo. Quizás todavía no debas adelantar los premiados para este año, pero ¿quiénes fueron los premiados el año pasado, Paco? Pues el año pasado fue el presidente de la Comisión Europea, el señor Durão Barroso, fue también el ministro Arias Cañete, estuvo también premiado el presidente de la Junta de Andalucía, el señor Griñán, el presidente de la Diputación de Cádiz, el señor Loaiza, y la alcaldesa de Sanlúcar, Irene García. Y lo dimos así el primer año porque es el escalafón de las autoridades que deben de presidir este 5º centenario, sobre todo para que se implicaran mucho más. El eje Sanlúcar-Bruselas, ¿no? El eje Sanlúcar-Bruselas, ¿no? Para que estas instituciones pues se conozcan y conocieran Sanlúcar muchísimo más, conocieran de lo que reivindicamos y que se lleven, digamos, ese primer aperitivo, ¿no? Para poder trabajar en esa gran efeméride por Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Y los personajes que este año le daremos el premio, pues yo creo que a final de julio pues ya podremos decir, porque estamos pendientes de un par de premiados pues que están en estos días mirando la agenda para contestarnos, y creo que es conveniente que cuando tengamos a los 5 premiados pues demos los nombres de todos a la vez, pero vamos, creo que son, y hemos acertado también este año, ¿no? Yo quisiera decir que tu figura de presidente de la Fundación Puerto de América es, aparte de una representación legal, yo creo que una legitimidad y una casi obligación histórica por tu compromiso con la historia de Sanlúcar. En tu vida, ¿qué significa en el día a día, Paco, la historia de tu pueblo? Bueno, para mí significa mucho. Para mí Sanlúcar, y yo que he estado siempre alejado de mi ciudad, siempre ha sido un punto de referencia. Yo estoy totalmente ilusionado y enamorado de mi tierra y de toda la tierra que le rodea, de Jerez, del puerto, de Rota, de Chipiona, de toda esta comarca. Siempre estaré enamorado por lo muchísimo que vivo o he vivido de ella estando fuera, con grandes eventos que se han hecho y demás, ¿no? El tema de la fundación, pues bueno, si los patronos creen conveniente que yo debo de ser el presidente, pues seré el presidente y seguiré luchando pues por Sanlúcar y por la fundación el tiempo que sea preciso, ¿no? Y luego también me gustaría que resaltaras ese compromiso que tiene la Fundación Puerto de América en cuanto a la restauración del patrimonio y en concreto el eclesiástico, con las restauraciones de San Lucas y ahora recientemente con la Virgen del Carmen de Bonanza. Sí. Bueno, porque creemos que también es parte de la historia, ¿no? El tema de las cofradías,
el tema de las imágenes que tiene Sanlúcar y las que tiene las ciudades que nos rodean. Y ahí tenemos con uno de nuestros patronos, que es un gran imaginero cordobés, Salvador Guzmán, pues teniendo quizás ese nexo de unión entre la Fundación y él, hombre, pues conseguimos muchísimas restauraciones a unos precios que son competitivos y que nos hacen ayudar al patrimonio histórico-artístico de Sanlúcar, pero que también en cualquier momento de esta comarca, si es viable y la Fundación y el patronato lo ve correcto, pues por supuesto que ayudaremos a cualquier... En concreto, la Virgen del Carmen de Bonanza viene de Cabra, de los estudios de Salvador Guzmán, y ha estado recibida y alojada en la Esperanza de Triana y ha hecho su bajada por el Guadalquivir, ¿no? Sí, yo creo que ha sido vivir un día, ese día que vivimos en Sevilla, con la Hermandad de la Esperanza de Triana, la Virgen del Carmen de Bonanza, allí en su capilla, en la capilla de los marineros, el procesionar por las calles de Triana, cómo ha recibido el pueblo de Triana a la Virgen del Carmen de Bonanza, ese paseo por el río con la Virgen, me ha parecido algo extraordinario. Además creo que la Virgen del Carmen merecía la restauración tan extraordinaria que le ha hecho Salvador Guzmán. También restauró nuestro patrón Sanlúcar, ¿no? Y todo lo que podamos echar una mano en lo que sea del patrimonio histórico-cultural de Sanlúcar, pues ahí nos tienen todos los sanluqueños. Y si hay de cualquiera de las ciudades que nos rodean y podemos llegar y echar una mano en lo que podamos, pues que cuenten con la Fundación Puerta de América, que estaremos a buen seguro con todos. Y otro proyecto que lo tenemos aquí encima de la mesa, quizás esté todavía en las librerías o quizás esté agotado ya, es el libro Sanlúcar, la Puerta de América. Ese es otro proyecto importante ya hecho realidad, ¿no, Paco? Bueno, al principio nos costó muchísimo, y sobre todo porque nos decían que los libros de historias, que se venden poco, que no hay muchos lectores para estos libros. Nosotros es el primer libro que hemos sacado desde la Fundación. Hablamos del tema de lo que es Sanlúcar en las navegaciones a Indias, por capítulo, 7 escritores e historiadores, y creo que cada uno le ha dado su sitio a Sanlúcar. Hemos hecho 1.200 ejemplares y están agotados. Es decir, la gente de las librerías nos piden más libros, ¿no? Y todo el que ha leído el libro le ha encantado porque es una historia nueva. Es la historia esa que hemos quitado el polvo y le hemos dado un poco de maquinilla, como yo digo en la Fundación, y la hemos puesto a funcionar. Y la gente ha descubierto pues que la historia que guarda Sanlúcar es colosal. Entonces lo que quieren es cada vez más. Algunos piden la segunda edición. Si conseguimos, como siempre, un buen patrocinador para otra edición o incluso para reeditar y hacer una segunda edición del que tenemos, la Fundación, por supuesto... Claro, las buenas ideas también necesitan de buenas plataformas de comunicación. Nosotros soy muy agradecidos a Sol Televisión por esta plataforma, y lo que dices de la divulgación de nuestro objetivo cultural histórico y de estas ediciones también parte mucho de que llegue a toda la ciudadanía y a todos los sectores de la sociedad, ¿no? Sí, porque yo creo que cuando la sociedad se le da un producto bueno, la sociedad demanda ese producto. Y yo creo que el libro es un buen libro de historia. No es un libro, yo que he leído muchísimos libros de historia, no es el clásico libro que se centra en un solo personaje o se centra en un solo capítulo, sino que son capítulos distintos. Vas viendo en cada uno pues cómo funciona el río, los personajes de los que he hablado, de lo que son los cargadores a India, de lo que son esas calles que tuvieron que ver con esa Sanlúcar descubridora, con esa novela de Quevedo también, en fin, de Fernando Cruz Isidoro, hablando sobre el tema de todo el patrimonio artístico. En fin, yo creo que es un libro completo, y creo que todo el que lo ha leído hasta ahora mismo, todo lo que nos ha llegado son satisfacciones. Y en esa labor divulgativa aprovechas cualquier momento, cualquier cerveza que te puedas tomar en la calle, cualquier amigo cofrade que tengas, cualquier oportunidad dentro o fuera de Cádiz, dentro o fuera de Sanlúcar o dentro o fuera de España. En cualquier momento que te mueves como persona o como representante de la Fundación, vas divulgando
qué es nuestra historia y cuánto importante tiene, ¿no? Sí, porque yo creo que el reflejo de muchas naciones americanas es el reflejo de esta comarca. Si nosotros empezamos a hablar en América de vinos, habría que empezar a hablar de esos vinos viejos de Jerez y de esta comarca: Jerez, el Puerto Santa María, Rota, Chipiona, Sanlúcar, Trebujena. Son los primeros vinos, aunque llevaban aquellos vinos tintos de Castilla, pero después ese vino viejo que va junto al mar en esa navegación, ese vino de ida y el de vuelta, que todavía se hace el vino mejor, ¿no? Yo creo que en América tiene muchísimo que ver con todo lo que es esta comarca gaditana, la forma de ser, la forma de hablar, la forma de vivir. Yo creo que se refleja muchísimo en nosotros, porque hay que pensar que desde aquí es donde partieron todos los que iban, y algo se llevaban de esta tierra, ¿no? Y creo que quedó bien sembrado. Dicen que realmente cuando se riegan ahora las bodegas, las andanas, es porque, como tú dices, se comprobó que con la humedad de las bodegas en los barcos a la ida y a la vuelta, el vino de vuelta estaba mejor y más hecho que el de ida, ¿no? Con lo cual esa humedad... Sí, hombre, yo creo que puede ser una tradición, no es que sea la pura realidad, ¿no? Lo que sí puedo decir es que esos vinos que iban en las bodegas de los barcos pegados al agua, cuando volvían, esos vinos habían ganado muchísimo en calidad. Entiendo yo, pues, que muchísima gente de la época pensarían que teniendo el vino o estos tipos de vino en un lugar fresco, pues se iban haciendo cada vez mejores. El tema de regar el suelo de las bodegas, pues hombre, también esta es una tierra de muchísimo calor y demás, ¿no? Pero bueno, que posiblemente también pueda venir una tradición. Muchas veces no se sabe dónde empiezan las tradiciones, pero posiblemente el tema de regar los suelos donde esté el vino, no como hoy una bodega. A lo mejor antiguamente cualquier cargadora india, pues seguramente a lo mejor tendría algunas botas de vinos o algunas pipas, y tendría en un lugar fresco y húmedo, y haría pues que su vino fuera muchísimo mejor. Cuando antes le decíamos a nuestros televidentes el decorado que tenemos, ese plano con toda la orla de los navegantes, también le podríamos hablar de los gallardetes. En la flota, en las naos, el gallardete, ¿qué significaba, Paco? Bueno, el gallardete imperial lo llevaba la nao capitana, ¿no? Nosotros, en este caso, cuando entregamos los premios Capitán de Galeones, lo que entregamos es una miniatura del gallardete que llevaba la nao capitana de Fernando de Magallanes, ¿no? Y el gallardete más o menos es la insignia de la flota, ¿no? Donde va la capitana es donde va enarbolado el gallardete imperial, ¿sí? Y el gallardete es el que han recogido como premio, y es el símbolo que tiene cada premiado, que lógicamente lo tendrá a buen recaudo y como un símbolo, hombre, de satisfacción a partir de ahora, ¿no? Bueno, me imagino que sí, sobre todo porque creo que es un regalo original, ¿no? El poder entregarle en los premios Capitán de Galeones a cada galardonado una réplica de lo que fue ese gallardete imperial, además que es muy bonito en el color y el dibujo, todo. Hombre, me imagino que siempre tendrá que tenerlo en el corazón, y además para eso lo hacemos con ilusión, para convencerlos de que nos ayuden a sacar todo esto adelante, que yo creo que el que conozca esta historia le va a gustar mucho. Y yo invito a todo el mundo que no conozca muy bien la historia de Sanlúcar, pues que pase por las calles y que vaya viendo esos edificios y esa idiosincrasia de cómo es Sanlúcar de Barrameda, que creo que le va a impresionar. Digo Sanlúcar, igual que Jerez, una ciudad extraordinaria, o Chipiona, o Rota, o el Puerto Santa María, cualquier ciudad de esta comarca es extraordinaria el pasear por esas calles, ¿no? Pues, amigos de Sol Televisión, hemos tenido en este primer programa Puerta de América al presidente de la Fundación Puerta de América, Francisco Pacheco Isla. Muchos sabemos que hablan de apoyar a la cultura. Hoy nosotros estamos aquí en Sol Televisión gracias a esta cadena, porque el foro es inmejorable, y con el foro podremos llegar a todos vosotros para divulgaros y haceros conocer la historia de nuestro patrimonio y de nuestra comarca. Seguiremos aquí esperando siempre la marea que nos lleve a alta mar, el alta mar con todos vosotros y con los vientos favorables, por supuesto.
Hasta la semana que viene, muchas gracias y ojalá les hayamos entretenido y también ilustrado un poquito. Muchas gracias y buenas noches.